El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. Muy buenos días. Nuestro buen Dios colme de muchas bendiciones y traiga paz a vuestros corazones. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Sí, Señor. En este día hemos empezado el estudio en el libro de Juan 1, 29 al 27 en versículos. Y queremos desarrollar cómo Juan el Bautista lo llama a Jesús como el Cordero de Dios, si aún Cristo no había sido crucificado ni entregado su vida en rescate de la humanidad, en cumplimiento con la primera fiesta solemne del pueblo de Israel. Acompáñanos, por favor. Hay que admirar la constancia de Juan dando testimonio de Jesús. Un día antes había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén le habían hecho en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús. En este pasaje, un día después, sigue dando testimonio, aprovechando la presencia del mismo Señor entre ellos. Y nuevamente al día siguiente, delante de dos de sus discípulos, vuelve a indicar a Jesús como el Cordero de Dios. En cuanto al momento en que tiene lugar este pasaje, podemos deducir que a partir de la referencia que hace Juan del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, que su bautismo ya había tenido lugar, por lo tanto el Señor estaba regresando a donde estaba por segunda vez. No sabemos, sin embargo, el tiempo que había pasado después de la tentación en el desierto, o si tal vez fue inmediatamente después de los 40 días. Y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Podemos percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre las multitudes. ¿Pero por qué dice que Él es el Cordero de Dios? Algunos han pensado que era una referencia a su carácter manso y humilde como el de un cordero. Y por supuesto lo era. Pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios.
Ahora bien, hay numerosas referencias a distintos sacrificios en los que un cordero debía ser sacrificado. Pensemos en algunas de ellas. El cordero de la Pascua. Hay varias razones por las que parece apropiado identificar al Señor como el cordero de la Pascua. Primeramente, porque Él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. También el Evangelio de Juan explica que la forma en la que Cristo murió era en cumplimiento del sacrificio pascual. Pablo afirma en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y de hecho, la Pascua debía ser recordada por los israelitas, porque por medio del sacrificio del Cordero, ellos fueron librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se podría decir que la iglesia, que es librada del juicio de Dios y constituida como tal a partir de la muerte de Cristo. Pero a ningún lector atento de las Escrituras se le escapará el tremendo paralelismo con el Cordero descrito por Isaías 53, 6 y 7. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En realidad, podríamos decir que todos los sacrificios del sistema levítico eran símbolos o sombras del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz, que quita el pecado del mundo. No obstante, aunque podemos encontrar muchas similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento, también es muy importante ver las diferencias. Mientras que en el Antiguo Pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el Cordero. Otra diferencia importante era que la sangre de los animales sacrificados solo podían expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal, el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de toda tribu, pueblo y nación. Evidentemente, los judíos no esperaban un Mesías de este tipo, y de hecho, a los mismos discípulos les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no pensaban en un Mesías que viniera a sufrir, y dentro de sus prioridades no estaba la salvación del pecado, sino de sus enemigos romanos. Por eso es que finalmente fue rechazado por el pueblo. Amado amigo, queremos concretizar y responder a la pregunta: ¿por qué Juan, al ver venir a Jesús hacia él, lo llamó, he aquí, el Cordero de Dios? Si aún Jesús no había sido crucificado, y es más, eran primos que no se frecuentaban, criados de manera separada. Sepa usted que ninguno de los judíos de la época, ni escribas, sacerdotes y fariseos, pudieron interpretar el cumplimiento de la primera fiesta de Dios. Debemos recordar y analizar que cuando Israel está a punto de salir de Egipto, Dios le declara a Moisés que debían celebrar 7 fiestas solemnes y debían ser guardadas por sus generaciones. En el libro de Éxodo 12, la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la expiación, y la fiesta de tabernáculos como la última. Vemos en Juan el Bautista un hombre en comunión con Dios,
A él se le indicó que bautizara con agua y también se le comunicó a quien vieras que el Espíritu descienda del cielo como paloma, él es hijo de Dios. ¿Por qué es importante este estudio? Porque es la manera como Dios revela sus misterios a sus hijos, que tienen comunión con Él bajo la luz de su palabra. Ya se han cumplido las 4 primeras fiestas solemnes de Dios y estamos a poquito de cumplir la siguiente fiesta, la fiesta de las trompetas, donde la iglesia será llevada y tomada por Jesucristo en las nubes. Esto permite en que cada uno de nosotros tome con seriedad su vida espiritual delante de Dios. Acérquese al Señor. Deje la vida religiosa, ciega e hipócrita delante del Señor. Dios te guarde. Amén. Gloria esta noche. Como el relámpago sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo, tocará trompeta, así será. Cuando vuelve el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús,